Ensayo del libro El oro del imperio de la poeta Mileidis Hernández Acosta, editorial Ediciones Siglo XXI. Ensayo por Ivonne Sánchez Barea desde Granada, España. Título: Alquímico Milagro. Desde la singularidad y como alquímico milagro llega a mis manos en días de magia y reyes magos el oro del imperio de Mileidis Hernández Acosta. La poeta ya traspasó mis pupilas y el caracol auditivo desde aquel encuentro en La Habana, donde tuve el honor de conocer su palabra entretejida con delicadeza en encajes sutiles de conceptos filosóficos y los credos, ante el portal y en el altar de la catedral de la iglesia en el atrio de la poesía. Acompañada por poetas del mundo, en el abrazo de esos instantes indefinidos, de los que pierdo en el horizonte del tiempo la memoria de tantos versos, y queda esa mano hermana en la orilla del mar, en el verdor y el frescor de la sombra de los árboles en el parque. Aquí estoy casi una década después para profundizar en este libro sacralizado, del cuyo término definiré como quien bebe poco a poco un vino en sagrada mesa de la palabra. Descifrar quizás el laberinto en el que nos adentramos sea un recreo o tal vez el frescor y la profundidad de metáforas que nos transportan a todos los tiempos en un mismo tiempo cuántico, al unísono y en la coordinación de pensamientos como una gran orquesta filarmónica que se acompasa y se acampana en un recinto. Ejercito el azar determinista, esa causalidad que nos lleva a un destino en concreto, y abro el jardín subterráneo, como queriendo encontrar las raíces desde su submundo, inframundo inconsciente que acompaña a la autora desde el mito a la poética y de la poética al mito, como en un columpio renacentista tejido con lianas en balanceo y equilibrio entre el espíritu y la materia. En un ritual sagrado que se inicia desde lo pagano, que se ha convertido en el mito, como caminando sobre las aguas, nos lleva de la mano a esas realidades que hoy por hoy tenemos ante la ventana del mundo, y vemos esas noticias que conmueven desde lo ético, de lo humanístico, pidiendo pureza, como Platón le pedía a sus discípulos en el jardín, pureza para iniciarse en la sacralidad de los misterios. En ese mito cristiano de Adán y Eva, la manzana de oro, la manzana del conocimiento, que nos lleva a descifrar paso a paso el entendimiento de las civilizaciones, sus errores y sus aciertos. Somos parte del todo de los cosmos, del todo de la multiplicidad de los pensamientos y conocimientos, y por ello se nos nombra como hijos de Dios, a lo mejor con el mismo poder de discernir y energizar, el mismo poder de la palabra y el milagro que es la propia vida en esencia, esas dos naturalezas a las que también se refería Platón, la divina y la mortal. El Espíritu Santo es reliquia en cada creyente de cada religión, de cada credo, de cada práctica espiritual que invite a adentrarnos en lo más profundo de estos mares, la poesía. En este caso, en los textos del poemario El oro del imperio de la poeta Mileidis Hernández Acosta. La palabra poética de Mileidis Hernández Acosta, en manos de otros poetas,
posiblemente sea interpretada, transformada, asimilada desde ese viaje etérico de la historia de la humanidad, desde Gilgamesh, paseando la filosofía griega, y doy la vuelta a la página como si leyera en arameo para encontrar a la poeta entre el cristal que acosa su sueño y la despierta, o la daga que la atraca y la despoja del impulso. La leo de regreso con sus preguntas entre fuegos y alambres, quizás para un armazón que la mantenga como un árbol erigida. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? La naturaleza, el sacrificio, el poder, la verdad, el Padre, la muerte, sin poder probar nada tras las preguntas. Pero ella, la autora, se levanta sin miedos para erigir su cofradía de cristal sobre nibios y fríos caminos donde se purifica con flores de jazmín para elevar un canto, un opus místico que la conecta más allá de lo visible con el misterio del sentir. Sentir, ese probablemente sea su reino, y la alquimia está en la alabanza que la palabra hace y sus resonancias en el mundo compuesto de territorios habitados y desolados. También habitan en el pensamiento poético, creativo, en el poético reflexivo, en el poético alquímico, y eso que nos diferencia entre nosotros mismos como entes, como personas, como culturas de todos los tiempos, en lo que nos diferencia y en lo que nos aproxima, nos une o nos distancia, porque todo es posible en él o los ejercicios de los pensamientos. Nos topamos con Pitágoras, Tolstoy, Benito Pérez Galdós y sus preguntas, con Hernández Acosta y sus preguntas, y la confesión, y el pulcro trance que nos lleva al viaje estelar para el encuentro de nuestro lugar en la tierra, en lo terrenal y en lo espiritual, como en Versos de Oro, Episodios o Guerra y Paz, o como Dialogando con Séneca, Camus o Pessoa. Lo espiritual sangra, duele y se transfigura, y en este lugar enuncia al psicoanalista Jung, queriendo en sí misma la autora, Milady Hernández Acosta, encontrar las respuestas a sus inquietantes cuestiones, esas que la flor de oro encierra en su secreto, una metamorfosis que revela su viaje trascendental del fuego de la vida y de velar esos misterios que jamás descifrará y o los equivalentes paralelismos como en las dos versiones de un mismo poema. La obsesión por aclarar y descifrar esos truecos juegos metafóricos en la mente de esta poeta, como si se tratase de un viaje chamánico, hace que sus preguntas sean sendas por las que navegar y encontrar otros hilos con los que llevar desde la palabra en el aire a la oblea del papel que leemos, como un todo aquello que trae tras las lluvias. Nos referencia a Isis sin velo de Blavatsky y esas ambivalencias y cambios de estados, y hacemos un símil, el agua y el poder que el elemento en sí mismo posee como dador de vida. Escudriño entre las metáforas que la poeta esgrime y me pierdo en el laberinto. Para hallarme, he de confesar que me atavié con plumas de pájaros de todos los tiempos para hacer los altos vuelos y lograr desde una perspectiva elevada, con mirada espacial, ver la planta, el mapa de ese espíritu que la autora roza y goza. Logramos tocar esos caminos en los que finalmente nos hallamos todos, sean estos caminos los del crematorio o los del cementerio, porque todos somos carnazas de la muerte y ella, la parca, nos carcome. Es
Esta, una de las razones por las que buscamos respuestas a la vida, a los pensamientos, a las emociones, a la infinitud de preguntas, a tantos y tantos misterios. Y descubrimos que en realidad la alquimia está en cada uno de nosotros, al asimilar esas indagaciones como propias y quizás ir más allá en otros mundos internos para descubrir cada quien la metáfora existencial y espiritual que portamos como individuos, personas, pensadores, lectores y como autores y actores. En un alquímico milagro hacemos él o los ejercicios como forma y fórmula de y para vivir. Así nos justificamos dando continuidad a nuestras inquietudes y preguntas. El oro del imperio está en cada uno de nosotros y es ahí el hallazgo precioso y el tesoro que nos eleva desde lo terrenal a lo espiritual, desvistiéndonos, desnudándonos de los atávicos miedos. Gracias.